Aleluya. Bien, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen hambre esta mañana? Amén. Bueno, si tienen hambre está la cafetería ahí. Ese es para el hambre natural. Amén. Ahí hay hot dog, hay hartas cositas ricas. Pero si tiene hambre del Espíritu, abra su Biblia. Amén. La verdad es que para la gente que nos está visitando, nosotros hemos declarado que este es el año de la gloria de Dios. Y desde diciembre hasta ahora hemos venido enseñando acerca de lo que es la gloria de Dios. Y ya estamos como culminando y enseñándole a la iglesia. Bueno, la gloria de Dios es la presencia de Dios manifestada. Diga conmigo, la gloria de Dios es la presencia de Dios manifestada en un lugar. Y yo sé que Dios está en todo lugar. De hecho, la promesa del Señor es que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está en medio. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el final de los tiempos. O sea, Dios está en todo lugar. Diga conmigo, Dios está en todo lugar. Pero no en todo lugar se manifiesta. Eso es lo triste. El Señor no en todo lugar se manifiesta. Y yo les enseñé algo a ustedes que les voy a repasar un poquito, porque creo que es algo súper relevante en la vida y en lo que como iglesia queremos realizar. Dios habita en una atmósfera. Diga conmigo, Dios habita en una atmósfera. Y si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la atmósfera en la que Dios habita? Adoración, diga conmigo, adoración. En el cielo hay adoración. Por eso aquí en la tierra, Felipe, tiene que haber adoración. Después te voy a dar la oportunidad. Amén. Felipe me pidió hoy día, me escribió ayer, si podía darle una oportunidad para contar un milagro, me imagino, algo que Dios ha hecho contigo. Entonces, escuche esto. Entonces, Dios habita en un lugar. Por eso donde hay adoración genuina, diga conmigo, donde hay adoración genuina, Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar, diga conmigo, Dios se va a manifestar. ¿Dónde más? Donde hay adoración, ¿qué más? Ya, donde hay unidad, diga conmigo, donde hay unidad. Y aprovechamos de atar y echar fuera todo espíritu de división de la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde Dios más habita? ¿Dónde más Dios se mueve? Amor. Pero hay algo mucho más profundo que Jesús lo dijo. Donde hay hambre de Él, donde a Él se le desea. Dios no va a ir a ningún lugar donde a Él no se le anhele, donde a Él no se le espere, donde a Él no se le desea. Por eso a la iglesia de estos días, no sé por qué he estado hablando de esto, a la iglesia de la Odisea, que escatológicamente es la iglesia de este tiempo, ¿cierto? Y se dice que la iglesia de la Odisea era una iglesia que ellos decían que se habían enriquecido, que no tenían necesidad de nada. Está bien, hay mucha gente que hoy día está en la iglesia y dice, yo estoy bien. No, yo no tengo necesidad de nada. Yo así como estoy bien. Y la verdad es que no estamos bien. Jesús revela la condición de la iglesia de esta época. Dice que la iglesia de esta época es una iglesia que dice que está bien, pero en el fondo es una iglesia, hermanos, pobre. Jesús, ¿sabe? Jesús lo dijo, no lo digo yo, no lo dije yo. Miserable, ciega, desnuda. Por eso el llamado ahí en ese texto de Apocalipsis capítulo 3, ¿cierto? Cuando habla Dios a Juan y Juan lo escribe, es que Dios le dice a esa iglesia que tiene que arrepentirse, que tiene que comprar colirio para sus ojos, que tiene que comprar vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de su desnudez. Y es allí donde dice, he aquí yo estoy a la puerta
Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, ¿cierto? Si tú tienes hambre de Dios, si tú tienes sed de Dios, tú le vas a abrir la puerta. Dios está llamando, hermanos, que le busquemos. Por eso Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta, ¿cierto? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tú tienes que venir, tiene que haber hambre. Donde hay hambre de Dios, donde hay hambre de su presencia, donde, hermanos, no queremos que las cosas sigan igual, donde queremos que las cosas cambien, Dios se va a manifestar, Dios va a venir. Por eso Dios no va a venir a cualquier hogar, ¿cierto? Dios no va a venir como, por ejemplo, ya se lo he dicho a usted, a una casa donde usted coloque música mundana, donde usted, hermano, esté todo el día donde haya pleito, celo, envidia. Hermano, allí Dios no se va a mover, porque el reino de Dios no se mueve en un lugar así. Dios se mueve donde hay paz. De hecho, donde Dios está, mire, escuche esto, donde Dios está, hay paz, hay abundancia de paz. Porque Él es el príncipe de paz. Cuando Cristo está en un hogar, cuando Cristo está reinando en la vida de un hombre, de una mujer, ese hombre está lleno de paz. Ese hombre no está inquieto, ese hombre está tranquilo. Por eso dice que el justo está confiado como un león. No hay nada que lo inquiete. Es verdad, hay oposición, yo la veo. Es verdad, en la iglesia hay problemas. Sí, hermano, hay problemas. Hay problemas entre los hermanos, sí. Hay problemas en los matrimonios, sí. Los jóvenes tienen problemas, sí. Los jóvenes están luchando, hermanos, con sus deseos, sí, es verdad. Pero tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, porque el único que puede transformar a alguien es el Señor. Hay gente que está luchando con adicción a drogas, sí. ¿O no? Entonces, necesitamos. ¿Qué necesitamos? A Dios. Por eso la palabra de hoy día tiene que ver con eso, ¿cierto? Que la iglesia, hermanos, tiene que entender que el Espíritu Santo es lo que nos va a habilitar, primero para hacer su obra, primero para ir más allá de lo que estamos yendo. Amén. El Espíritu Santo es que al que hay que darle la preeminencia en un lugar como este. El Espíritu Santo es la presencia de Dios hoy manifestada en medio de nosotros. Es Él. Es Él. Es Él. Es el Espíritu. Si a Él le damos el lugar, hermanos, aquí, si yo le doy el lugar en mi vida, en mi familia, yo voy a ver la gloria de Dios. Si yo le busco, y como, cierto, cantamos, si le buscamos, Él se va a manifestar. Si le adoramos, Él se va a manifestar. Amén. Él se va a manifestar. Por eso cuando adoramos es rico. No sé si le pasa a usted que cuando adora algo le pasa en su corazón. Usted siente la presencia de Dios cuando estamos adorando, ¿cierto? Nuestro amigo Santo Espíritu, esperamos que puedas soplar. ¿Cuántos quieren ese soplo? El ruá de Dios. Con tu aceite ven y úngenos. Tus señales ven, ¿cierto? Y ahí ya me olvidé la letra. ¿Y qué decir? ¿Y qué hacer cuando tú vienes aquí? Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí. ¿Tú le deseas? Si tú le deseas, Él se va a manifestar. ¿Cuántos de ustedes perdieron el fuego de Dios? Por eso esa canción dice, Matías, ¿dónde está Matías? Ven, haz de nuevo tu fuego, tu pueblo, de nuevo, hoy tu pueblo. ¿Sabe usted lo que está cantando? Por eso uno dice que nuestra adoración tiene que ser con entendimiento. Hebreos 13:15.
nuestra adoración. ¿Cierto? Ven, haz de nuevo. Hoy tu pueblo clama a ti una vez más. Ven a bautizarnos. ¿Cuántos quieren un nuevo bautismo del Espíritu Santo? Mire, yo lo sé, hermanos, lo de ayer ya no sirve hoy. Oyune fui espectacular. Y Roberto me recordaba algo mientras me habló al oído ahora. Porque, hermanos, no solo vamos quizá a bendecir una iglesia, sino que vamos a bendecir territorios. Y esta vez el Espíritu Santo nos mostró a un indio en la iglesia, sentado, enojado por lo que estábamos haciendo allí. Y estaba más encima en el púlpito. Y cuando me dijeron eso, por eso yo a veces necesito que vayan conmigo para que me digan, porque yo no tengo vista espiritual, pero tengo muchos que están aquí que tienen dones que yo no tengo. Por eso nos necesitamos. Por eso siempre los que salimos trabajamos en equipo. Amén. Y pudimos quebrar, pudimos ordenarle a ese hombre fuerte de ese territorio que se fuera. Y le ordenamos que nunca más volviera a ese lugar. ¿Y sabe qué es lo que sucedió, hermano? Terminamos, el culto empezó a las 7 de la tarde, terminamos casi a las 12 de la noche ese día, liberando personas, sanando personas. El último día de nuestro congreso. Por eso, si tú viniste aquí pensando que a la 1 te vas a ir a almorzar, te equivocaste, hermano. Bien, pero no es algo, escuchen, no es algo. Y esto quiero que lo entiendan. No es algo que yo lo quiera extender. Si usted se da cuenta, aquí nosotros dejamos que fluyan las cosas. Amén. Y si el Espíritu Santo nos quiere tener media hora más, nos va a tener media hora más. Y si el Espíritu Santo nos quiere tener una hora más, dile al que está a tu lado, nos va a tener una hora más. Amén. Ahora yo voy a hablar la palabra. Amén. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hechos 1:8. Jesús, cierto, él sabía que sus discípulos, que la iglesia no podía avanzar sin el Espíritu Santo. Por eso cualquier iglesia que piense que puede avanzar, conquistar sin Dios, es como querer hacer la obra sin Dios. Por eso necesitamos darle el lugar ¿a quién? Al Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros. O sea, es lo que nos va a habilitar. Nadie puede tener poder de Dios sin que el Espíritu Santo esté dentro de ellos. De hecho, los discípulos, hermanos, experimentaron con el Señor el poder. Diga conmigo, experimentaron el poder. Cuando Jesús llamó a los discípulos, mire ahí en Mateo capítulo 10, verso 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10, 1. En Marcos capítulo 3, versos 4 y 5, dice, estableció a 12 para que estuviesen con él. Eso es una prédica muy hermosa. Para que estuviesen con él. El Señor llamó a la gente para que pasara tiempo con él. Por eso un verdadero discípulo pasa tiempo con Dios. Diga conmigo, un verdadero discípulo pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo con Jesús. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde pasas tú más tiempo? Buena pregunta sería esa. Entonces Jesús, cuando llamó a sus discípulos, los llamó para que estuviesen con él, para pasar tiempo con ellos, ¿cierto? Y para enviarlos a predicar, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. El Señor llamó a sus discípulos y les dio, diga conmigo, autoridad. Les dio autoridad. Y ellos salieron en el nombre del Señor. Y fueron, escucha esto, mira, esto es muy interesante. Ellos hicieron la obra del Señor. Y ellos salieron, fueron a predicar. Y ellos vieron el poder de Dios. ¿Ya? Entonces ellos vieron la manifestación del poder de Dios en sus vidas. ¿Ya? Entonces dice Lucas 10, 17.
volviendo los 70, con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, los discípulos llegaron, ¿cierto? Y los 70, porque Jesús, siempre lo decimos, tenía 12, pero también tenía otros, ¿cierto? Que los comisionó, los de dos en dos. Y ellos volvieron gozosos. ¿Por qué? Porque vieron la manifestación del poder de Dios en sus vidas. ¿Ellos qué hicieron? Echaron fuera demonios. Sanaron a la gente. O sea, se cumplió lo que el Señor. Pero ¿sabe cómo yo le llamo a eso? Ellos funcionaron bajo una autoridad delegada. Es como que el Señor le dijo: yo te envío, anda en mi nombre. Por eso dice que en el nombre de Jesús ellos echaron fuera los demonios. Llegaron contentos, ya felices. Pero la pregunta esto es una pregunta teológica, ¿cierto? ¿Ellos tenían el Espíritu Santo como Jesús lo tenía? No. Funcionaron bajo una autoridad delegada. Funcionaron, y mira, esto yo lo he experimentado, y lo experimenté el año 2002 como una experiencia personal. Yo estuve con un hombre ungido. Pasé 3 días con ese hombre en Colombia. Y sabe, lo que había en él a mí se me pegó. Cuando yo llegué a Chile el año 2002, yo llegué haciendo lo mismo que hacía ese hombre. Pero yo tuve que entender que eso no era suficiente. Yo tuve que entender que yo necesitaba ahora tener la relación que ese hombre tenía con el Espíritu Santo. Amén. Que yo necesitaba tener mi propio bautismo, voy a decir así, del Espíritu Santo. Aunque yo ya había recibido a los 18 años el Espíritu Santo, había sido bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de nuevas lenguas en mi iglesia. Entonces, hermanos, yo ya tenía, pero no funcionaba en el nivel. Entonces yo entendí algo. Yo necesitaba, Patricio, conocer al Espíritu Santo. Yo necesitaba que Él me bautizara. Yo necesitaba, hermanos, la habilitación correcta para hacer la obra del Señor. Porque yo a cualquiera de ustedes lo puedo enviar. Vaya a hacer esto y usted va a ir a hacerlo y va a funcionar. Porque eso Dios lo respeta. Y de hecho hasta el mismo Jesús, en un momento después resucitado, sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Cierto? Y ellos caminaron, conocieron el poder de Dios. Pero ellos todavía no tenían al Espíritu Santo. Ellos todavía no habían sido llenados con el Espíritu Santo. Por nada Jesús le dice, ¿cierto? Ustedes escucharon lo que dijo Juan, que dentro, ¿cierto? Que detrás de Juan venía uno que le bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y Jesús le dice: dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados, ¿cierto? Ya no va a ser un soplo sencillo, o ya no va a ser una palabra de autoridad, vayan y hagan esto, sino que ahora ustedes lo van a tener dentro de ustedes. Ustedes van a experimentar lo mismo que yo experimenté en el Jordán. El Espíritu Santo se les va a meter, el Espíritu Santo los va a llenar, el Espíritu Santo los va a habilitar, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes con poder. Eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Por eso, hermanos, los discípulos, una vez que, ¿cierto?, Cristo muere, Cristo, claro, muere, resucita, está con ellos y le dice: no se muevan. A ustedes les falta algo importante, que es el Espíritu Santo, es la promesa del Padre. Y obviamente en Hechos 2 vino el Espíritu Santo. En Hechos 2, ¿cierto? Ya vino no como una paloma, sino ahora vino como fuego. Ahora vino como viento que sopló sobre aquella casa, ¿cierto? Y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Eso es cierto. Entonces ahora la iglesia, ahora esos hombres, voy a decirlo esto, ahora el Espíritu Santo a ellos se le había metido dentro. Ahora la paloma que posó sobre Jesús ahora estaba sobre ellos. Ahora por eso ellos salieron. Ese Pedro que le había negado, ahora Pedro se levanta lleno de poder. Porque si hay una de las cosas que hace el Espíritu Santo, es que te da el poder para hablar. Hermanos, tú puedes llegar aquí y puedes llegar lleno de temor, y yo lo he visto en persona, hermanos, con pánico escénico. Pero cuando entra la presencia de Dios, hermano, ese hombre es distinto, esa mujer es distinta, esa mujer cambia. Esa mujer que no hablaba, ahora hay que hacerla callar. Ese hombre que no hablaba, ahora hay que hacerla callar. Yo lo he visto. Por eso una de las cosas que trae el Espíritu Santo, te quita la timidez.
te habilita y te da autoridad. Es como la hermana calladita que no habla nada, está así. Pero viene el Espíritu Santo, hermano, y esa mujer se convierte en una leona, ¿cierto? Y empieza a profetizar. Yo tengo algunas de esas que son calladitas, pero cuando pastor, así dice el Señor, o sea, se transforman. Amén. Entonces lo que la iglesia tiene que entender, que lo que nos va a habilitar para hacer la obra del Señor es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, ¿cierto? Lo que necesitamos nosotros. Cuando yo el otro día le dije a ustedes acerca de la doble unción, ¿cierto? ¿Por qué Eliseo pidió la doble unción? Porque él sabía que él no podía hacer nada, ¿cierto? Sin tener lo que tenía su padre espiritual, Elías, perdón. O sea, por eso, ¿cierto? Cuando Elías le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y él le dijo, yo quiero una doble porción del Espíritu que está en ti. Y dice la palabra, y Elías le dijo, bien, cosa difícil has pedido, porque no estaba en Elías darle a Eliseo lo que él quería. Pero si tú me vieres cuando yo fuere quitado de ti, va a venir. Obviamente todos sabemos que vino el carro de fuego, vino el remolino, ¿cierto? Y se fue Elías. ¿Y qué cayó? El manto. Diga conmigo, el manto. El manto en aquel entonces representaba cobertura, ¿cierto? Por eso todo cristiano tiene que saber que tiene que estar bajo el manto del Señor. Hoy día se habla mucho de cobertura. Yo le digo a la gente, mire, ¿sabe qué? La cobertura máxima es Dios. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y puedo decirle mucho de eso, del manto. Pero la verdad es que lo que nosotros necesitamos es estar bajo ese verdadero manto que es Dios. La verdadera cobertura de un hombre de Dios es Dios. Amén. Entonces lo que hace Eliseo es pedir esa doble unción, esa doble porción. ¿Para qué? Para ser habilitado, diga conmigo, habilitado para hacer la obra del Señor. Por eso dile al que está a tu lado, tú no puedes hacer la obra del Señor. Tú no puedes avanzar en esta vida. Tú no puedes vencer, vamos, repítale al que está a su lado, tú no puedes vencer las tentaciones. Tú no puedes ser triunfante en estos días si tú no tienes al Espíritu Santo. Dice Romanos 8:13 que la carne solo se vence por el Espíritu de Dios. No hay manera de vencer la carne. La carne es un enemigo, hermano, feroz en la vida nuestra. Y la carne se vence solo viviendo una vida en el Espíritu. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos. Por eso la oración, el ayuno, ¿cierto? Orad y ayunad, dijo Jesús. En el Getsemaní le dijo que tenían que orar para que ellos no cayeran en. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dile al que está a tu lado, no juegues con tu carne. Vamos, dile al que está a tu lado, no creas que vas a vencer tu carne fácilmente. Tu carne es un enemigo muy difícil, no es fácil. El corazón es engañoso, dice la palabra, más que todas las cosas. A veces nos quiere manipular la mente, el corazón. Pero nosotros por eso tenemos que conocer, sujetar nuestro corazón a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, y mire, cuando cae el manto de Elías y lo toma Eliseo, o sea, podría haberlo tomado, nadie sabía lo que había ya sucedido, pero hay una evidencia, diga conmigo, hay una evidencia de que el poder de Dios estaba sobre Eliseo. De hecho, cuando el poder de Dios está, mire, cuando el poder de Dios está en alguien, eso se va a hacer evidente. Nadie dijo amén. Cuando el poder de Dios está en alguien, eso se va a evidenciar. Amén. Eso se va a manifestar. Porque el poder de Dios, ¿cierto? Yo no le pido poder a Dios solo por pedirle poder. Yo le pido poder a Dios porque yo quiero ser un instrumento en las manos del Señor. Yo quiero ir y liberar personas. Yo quiero ir y sanar corazones heridos. Yo quiero ir, hermanos, y llevar salud a las personas. Yo quiero que Dios me use con milagros, con sanidades. Yo quiero que Dios me use con prodigios. Yo no sé si usted quiere eso, bueno, pero yo lo quiero.
Amén. Por eso Dios no se mueve con cualquiera. Usted cree que, hermano, ¿cuál es mi vida? Mi vida, Señor, úngeme. ¿Cierto? Todos los días camino con el Espíritu Santo. Yo ya aprendí a tener una relación con Él. Hermano, entonces mi vida tiene que ver con el Espíritu Santo. Yo voy en el auto manejando. ¿Cómo estamos, Espíritu Santo? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Guíame. Mira, tengo esto que hacer. Guíame. Enséñame. Ábreme puertas. Conéctame. Señor, tengo este desafío con la iglesia. Provéeme, ayúdame, dame inteligencia, dame sabiduría para administrar. Entonces, hermanos, todo está sujeto a la persona del Espíritu Santo. Por eso, mire, escuche esto, en 2 de Reyes capítulo 2, versos 14 y 15, dice: y tomando el manto de Elías, que se le había caído, ¿qué hizo Eliseo? Golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas que lo había hecho Elías, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y mire, esto es importante. Y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Sabe? Escuche esto. Cuando la unción viene, la unción se manifiesta. O sea, lo que hizo que los hijos de los profetas que estaban en Jericó reconocieran ahora que la unción de Dios estaba sobre Eliseo, es que vieron cómo las aguas se abrieron. Ese fue el primer milagro que hizo Eliseo, hermano, y de ahí Eliseo funcionó, hermanos, en un nivel distinto. Por eso, hermanos, Jesús sabía que se iba a ir, y Jesús sabía que la iglesia no podía quedar así como si nada. Por eso la lectura de todos estos días: no dejaré huérfanos, enviaré la promesa del Padre, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros, ¿cierto? Entonces Dios a la iglesia, diga conmigo, Dios a la iglesia le dejó el Espíritu Santo para que podamos hacer la obra del Señor, para que podamos ser efectivos, eficientes, para que podamos, hermanos, llevar el mensaje, para que, mire, cuando hablemos, cierto, no sea un mensaje, una retórica nada más, sino sea algo, hermanos, que llegue al corazón de las personas, sea algo que conmueva la vida de alguien, sea algo, hermanos, que cambie la vida de alguien. Por eso, hermanos, nadie puede cambiar. Diga conmigo, nadie puede cambiar por sí solo. Dile al que está a tu lado: si quieres cambiar, necesitas al Espíritu Santo. ¿Lo cree usted o no lo cree? Hermanos, o sea, la Jessica predicó el domingo pasado que seremos transformados de gloria en gloria por el Espíritu, como por el Espíritu del Señor. O sea, el que transforma la vida de un hombre, hermanos, es el Espíritu Santo. O sea, ¿cuántas veces usted ha intentado cambiar su mal carácter y no ha podido? ¿Cuántas veces usted ha dejado de dejar las mentiras de lado y no ha podido? ¿Cuántas veces usted ha dejado, cierto, de hacer cosas y no ha podido? Pregúnteme por qué, pastor. Porque usted no ha dejado que el Espíritu Santo obre dentro de usted. Por eso, escuche, cuando Dios llama, cierto, cuando Dios unge al primer rey de Israel, esto lo hablé el miércoles del grupo de vida. Cuando Dios unge al primer rey de Israel, que se llamó Saúl, y dice que Dios le dijo a Samuel que él iba a ser el rey, y tomó la redoma y fue a ungirlo como rey, y le dijo que le iban a suceder cosas. Pero mire, ahí en el libro de Primera de Samuel capítulo 10, con esto termino. 20 minutos más, dijo alguien. Vamos, voy a leerlo para que usted entienda el contexto. Vamos a leer varios versos, hijo. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, esto es sobre Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Sigamos. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán la sana que habías
ido a buscar se han hallado, y tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí, que sigas adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. Diga conmigo Betel. Diga: Dios está en Betel. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Llevando 1 o 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Luego, las cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes para que tomares de la mano de ellos. Sigamos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, delante de salterios, de panderos, de flauta, arpa. Mire, aquí le voy a ratificar algo. Ve que donde hay un mover espiritual, siempre va a haber adoración, siempre va a haber címbalos, siempre va a haber flauta, siempre. Por eso, hermano, en el cielo hay adoración continua. Por eso dile que está a tu lado: tienes que convertirte en un adorador. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás con ellos y serás, aquí está la palabra, y serás mudado ¿en qué? O sea, cuando la gente va a ser cambiada, cuando el Espíritu Santo venga sobre esa persona. Hermano, a ti no te va a cambiar una cita psicológica o una cita con un psicólogo. Los problemas matrimoniales no se solucionan yendo ahí a los psicólogos. Hermano, busca a Dios. Arrepiéntete de corazón. Deja los malos hábitos. Deja de lado todo aquello que no te sirve en la relación que tienes con tu esposa. Y vas a ver la gloria del Señor. Y vas a ver cómo Dios cambia tu corazón. Por eso la gente no cambia, porque la gente no ha dejado que el Espíritu Santo, hermanos, venga a ellos o a ellas. ¿Cuántos creen? Yo estoy hablando una locura aquí, hermano. ¿O tú crees como yo estoy creyendo? Dice: ¿y será mudado en qué? ¿Quién es el que muda? ¿El pastor? Con una buena consejería pastoral podemos dar consejos, no hay problema. Tenemos la palabra, podemos direccionarte. Pero finalmente tú tienes que dejar que Él entre a tu vida y que Él te cambie. Los jovencitos, las jovencitas igual, rebeldes, porfiadas, porfiados. Dice la Biblia que en el corazón del joven está la porfiadez, hermano, si es verdad, porque están madurando. Pero por eso necesitamos lo que sucedió en el libro de Hechos, que los muchachos aquí dejen de andar con tanto Instagram, WhatsApp, Facebook, sacándose fotos aquí. ¿Cierto? Yo me río, yo veo a algunos de ustedes así, ¿cierto? Y no sé por qué todos tiran la boquita para la selfie. ¿Se ha dado cuenta usted? Eso es vanidad, dijo la palabra. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. La adolescencia y la juventud son... ¿Y qué es lo que dice en Eclesiastés capítulo 12? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea, ¿qué mejor lugar para un jovencito? Que en su edad que tiene, busque a Dios. Que en su edad que tiene, conozca al Espíritu Santo. Hermano, que se meta con Dios, que ore a Dios. Y Dios va a sanar, Dios va a cuidar, Dios va a restaurar esos corazones. Mire, en Oyuni fue tremendo, hermano. Porque como era liberación, la gente empezó a confesarse. Los niños comenzaron a confesarse. Los jovencitos, las adolescentes comenzaron a confesarse con nosotros. Los matrimonios se me acercaban y empezaban: pastor, yo no puedo avanzar porque tengo este problema en mi casa con mi esposa. La confesión trae liberación. Y por eso lo que dijo Yasmina, mi esposa igual me decía, tanta carga en esos corazones. Entonces, ¿cómo Dios se va a mover en una iglesia que esté cargada? Él vino a quitar toda carga. Por eso, y aquí hay una palabra, Isaías 10:27, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Diga conmigo, ¿cómo se rompen los yugos? Las ataduras, la unción. Diga conmigo, la unción. No hay otra forma de ser libres, queridos hermanos. Entonces, por eso, hermanos, lo que hace que Dios te libere es que tú dejes que el Espíritu Santo venga a tu vida.
lo que nos va a habilitar para hacer esa iglesia que va a impactar Calama, que va a impactar Chile y que va a impactar las naciones de la tierra. ¿Sabe cómo se llama? Espíritu Santo. Diga conmigo, es el Espíritu Santo el que nos va a habilitar. Ahora, ¿tú lo quieres? ¿Tú quieres de Él? ¿Quieres más de Él? Déjalo que Él venga a tu vida. Una vez más. Y yo le dije que yo lo iba a cansar a ustedes con esta palabra. Hermanos, si tú no le das lugar al Espíritu Santo, tú vas a seguir siendo una persona común, una mujer común, un joven común. Pero si tú quieres ser extraordinario en esta vida, tú necesitas la presencia de Dios contigo. Si Dios está contigo, tú vas a ser exitoso espiritualmente, familiarmente, ministerialmente y, por qué no decirlo, empresarialmente. Amén. Tú quieres su presencia. Colóquese de pies. Necesitamos al Espíritu Santo. Saúl no cambió sin antes que viniera el Espíritu Santo. Esa palabra de viniendo el Espíritu Santo sobre Saúl, profetizando y todo, es tremendo, hermanos. Porque mire, Dios usó en el caso de Saúl, lo dije el miércoles, Dios usó un problema. Al padre de Saúl se le habían perdido las asnas, un problema. Y Saúl había ido a buscar las asnas de su padre que estaban perdidas. Pero en ese proceso, en ese problema, Saúl se encontró ¿con qué? Con la unción. Se encontró con una habilitación para rey. Y se encontró con la presencia misma del Dios vivo. Dile al que está a tu lado, Dios va a usar problemas en tu vida para que le encuentres a Él. Para que te encuentres con su presencia. Para que te encuentres con el Espíritu de Dios. Por eso en la vida cristiana los problemas solo están de paso para llevarnos a niveles distintos. Es como lo mismo que dice Pedro, que las pruebas son para hacernos crecer en fe. La fe tiene que ser probada como el oro en el fuego. De la misma manera, tu fe, Dios la va a hacer crecer a través de los días difíciles. No sé qué Dios ocupará para hacerte crecer, para que dejes la testarudez, porque muchos de nosotros somos testarudos, hermano. Somos porfiados. Dios a veces tendrá que usar una enfermedad. Dios tendrá que usar un problema con un hijo. Dios usará, no sé, un problema familiar. Porque es la dinámica que yo he visto en todos estos años de pastor. Pero no es que Dios sea malo. Si no sabes lo que Dios quiere atraerte hacia Él. Dios quiere que tú dependas más de Él. Dios usará eso es crudo, Dios usará la muerte de alguien para hacerte volver a Él, a una esencia, algo. Por eso yo le digo a la gente, no seas tan porfiado. Obedece, sé más tierno. A Israel, mire, escucha esto, y esto es fuerte. Israel caminó bajo la nube de gloria, con la presencia de Dios, bajo el fuego. Ellos vieron abrirse el mar rojo, pasaron en seco. Ellos vieron cómo Dios venció y mató a todos los egipcios que venían tras ellos. Pero así siguieron porfiados. Dios le dio agua en el desierto y no se conformaron. Le dio maná en el desierto y no se conformaron. Después querían carne los patudos. Y Dios se molestó tanto porque eran exigentes. ¿Y Dios sabe lo que hizo? Pregúnteme qué, pastor. Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Esta generación no me sirven. La voy a matar a todas y voy a levantar una nueva generación. Y todos los de 40 años, de 20 años o de 40 hacia abajo, todos van a morir. Hacia arriba, perdón. Yo no quiero que Dios haga eso con nosotros.
Yo creo que esta iglesia entienda que le necesitamos. Que tú entiendas que con el Espíritu Santo tú vas a ser victorioso y victoriosa. Amén. ¿Tú lo crees? Entonces búscale. Más que a la plata, más que al oro. Lo dijo Matías. Búscale. No te enfoques en lo terreno. Lo terreno Dios se encarga. El pan, la comida, la bebida. Busca a Dios. No te llenes de ansiedad. Amén. Dios pagará las deudas que tienes. No sé cómo, pero Dios lo hará. Amén. Dios, un cabrito tendrá que matar para bendecir tu vida. Amén. Precioso Espíritu Santo. Una vez más, yo te llamo, Señor, esta mañana a esta casa. Ven y sopla. Adoramos. Ven y sopla sobre este lugar. Ven y sopla sobre esta casa. Mrandaraba sobró y carrama mashenderebe. Bracatama seyerebe. Iramando robose carababa. Señor, yo llamo tu presencia. Que venga con poder sobre nosotros. Ven y sopla una vez más sobre este lugar, sobre cada vida y cada corazón. Aquí hay gente sedienta de ti, aquí hay gente hambrienta de ti, que no lo demuestran, que lo ocultan muy bien. Dios mío, y tú les sabes, Señor, el hambre que llevan por dentro. Como dijo alguien, llevan una procesión por dentro. Brahma Sherebekata Ramamai. Quebra, Dios. Destruye toda obra de Satanás en contra de la iglesia. Yo ayer decía que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Por eso todo lo que se quiera levantar en contra de los corazones, de las vidas, de estos adolescentes, jóvenes, Señor, oh Dios, de los matrimonios, de hermanos, hermanas, Señor, yo le ordeno en el nombre de Jesús que se vaya fuera, fuera.